Vamos a indagar sobre todo en la meditación profunda seguida de lo que esta misma mañana me había realizado mi psicólogo para profundizarme nuevamente y dar a conocer todas las experiencias espirituales que la gente quería saber, sobre todo cómo podía percibir todo, para ellos incluso profundizarse en mi propio campo espiritual. Entonces, para yo materializarlo todo, me tenía que hacer la meditación profunda, la hipnosis, para saber absolutamente qué es lo que podía percibir en mi mundo espiritual y en mi entorno, y en el entorno de la gente. Esta misma mañana me había sentado en su sofá, había incorporado la música y había cerrado y apagado todo. Estaba casi todo completamente oscuro, menos una pequeña luz, que es lo que hacía que a la vez esa tranquilidad me penetrara a mí en el inconsciente y yo pudiera percibir mi campo espiritual, psicológico más adentro y profundo para llegar a sacar todo lo que quería materializar. Cuando me había hecho una meditación profunda, llevaba ya 30 minutos en la meditación profunda y él me había dicho que dijera a la gente, que le dijera a él mientras estaba completamente hipnotizado para saber qué es lo que podía percibir en el campo espiritual. Yo le había dicho la realidad. Le había dicho que me encontraba en un callejón, en una ciudad, y que todo lo que había a mi alrededor eran demonios, lo que había sueltos, en demonios pequeños corriendo por la calle y metiéndose en un montón de tiendas que había a los lados mías. Esto es lo que yo podía percibir en la meditación profunda en el campo espiritual. Me veía a mí en una ciudad donde había un montón de gente bien vestidos, hombres y mujeres, que parecían buena gente, imagínense. Parecían buena gente, pero yo notaba en la meditación profunda cómo tenían miedo. ¿Por qué? Porque yo en la espiritualidad, en mi campo psicológico, tenía absolutamente el control de todo y podía percibir absolutamente todo lo que había a mi alrededor a distancia de lo que estaban pasando mayormente en otras ciudades. Y mi psicólogo me había dicho, ¿te vas a retener y vas a frenar ahora que estabas improvisando en el tema de los malditos demonios? Y yo le había dicho que en ese momento que me estaba haciendo una meditación profunda, yo lo que podía percibir eran demonios, lo que había alrededor de toda la ciudad corriendo y metiéndose en todas las tiendas. Que eran demonios que perseguían a la gente, pecadores. Todos esos demonios no eran míos. Porque los demonios no me podían tocar, pero los demonios propios sabían perfectamente quién era yo en mi campo espiritual. Y la gente me tenía miedo a mí. ¿Por qué? Porque yo era el único que les decía la realidad a ellos, y ellos no querían aceptar la realidad, no querían saber que había un montón de demonios, que lo que estaba ocurriendo en las ciudades y las transgresiones que estaban ocurriendo eran todos esos demonios que habían. ¿Sabéis lo que eran? Todos los demonios que habían alrededor mía, que no paraban de correr alrededor de la gente. Es más, todos los demonios que habían miles y miles de demonios. Todos los demonios estaban persiguiendo a la gente que no podían percibir a sus propios demonios. Yo era el único que percibía a los demonios que perseguían a la gente pecadora, gente que en apariencia muestran ser personas normales, corrientes, incluso algunos religiosos. Y no son religiosos, son gente peor que los demonios, que van disfrazados de una apariencia bonita, pero la realidad tiene miles y miles de demonios persiguiéndolos a donde van ellos. ¿Por qué? Porque todos los demonios son los pecados de la gente. Esa es la realidad. Yo podía percibir en mi campo espiritual a través de la meditación todos los demonios que llevaban la gente que entraban a las tiendas y la cantidad de
gente que habían robado en la propia tienda y que estaban los demonios propios alrededor de las personas susurrándole en la oreja: roba, miente, mira quién ha entrado ahí, voy a tener envidia, él es mejor que yo soy mejor que él es mejor. Todos los demonios le estaban susurrando a la gente mayormente pecadora que fueran gente celosa, que fueran gente envidiosa, que robaran en la tienda, que se metieran cualquier cosa que hubiera en la tienda en el bolsillo, que robaran. Eso es lo que yo podía percibir cuando yo me adentraba en el tema espiritual y podía percibir a la gente de otros sitios, sus energías. Y mayormente la energía de la gente que cometen grandes pecados. Ellos no ven lo que tienen en su campo espiritual y las energías tan negativas que le persiguen a ellos. Pero yo sé perfectamente, a través del campo espiritual puedo ver y percibir todos los malditos demonios que persiguen a la gente pecadora. Entonces la gente mayormente, porque me había dicho, visualízalo todo y explícalo todo, materialízalo todo. Todo lo que había allí eran demonios y que los demonios estaban alrededor mía y yo le decía a los demonios: vosotros no tenéis culpa de que haya tanta gente. Y yo hacía así, yo miraba a los demonios y decía: vosotros no tenéis culpa que haya tanta gente pecadora. Son ellos los pecadores malditos que os dan fuerza a vosotros para que seáis corruptores. Y después, seguidamente de pasar ese retroceso espiritual en medio de la ciudad, viendo todos los demonios que acompañaban a la gente pecadora completamente corrupta, me había adentrado en un hospital. Y en el hospital, cuando yo mismo, mi campo espiritual, me había dirigido para hablar con los doctores que parecían buena gente y inteligentes, eran totalmente con cabezas de demonio. ¿Por qué? Porque los propios doctores que habían allí, los propios demonios que ellos tenían, hablaban conmigo y me decían y me enseñaban el expediente del ordenador todo lo que habían incumplido con sus pacientes y que la mayoría de los casos de los pacientes que habían enfermos allí se habían enfermado porque ellos, los propios doctores, perdían el tiempo en reírse de la gente, contar chistes, mientras los enfermos estaban muriendo. Eso es lo que yo podía percibir cuando había entrado a un hospital en el tema espiritual, mientras me estaba haciendo una meditación profunda. Los propios demonios de los doctores que parecían inteligentes, que habían estudiado incluso en grandes universidades, sus propios demonios se comunicaban conmigo, porque yo ya había dicho que en el campo espiritual todos los demonios saben perfectamente quién soy yo, y los demonios no me pueden hacer a mí nada. ¿Por qué? Porque saben que soy creyente verdadero. Punto, no hay otra. Y ellos, los propios demonios de los opresores, los doctores que habían corruptos allí, me estaban sus propios demonios mostrando a mí todas las faltas que habían incumplido en el ordenador. Que aunque su ordenador estuviera mirando para ellos, los propios demonios en el campo espiritual me habían revuelto la tele y me habían dicho: mira todas las transgresiones que ha cumplido esta persona. Y en el expediente podía saber todas las faltas que habían cometido los propios doctores, que mayormente cambiaban las pastillas para acabar con mayormente muchos de los pacientes que habían terminales, incluso niños. Querían acabar incluso con niños porque ellos mismos no aguantaban escuchar los sonidos de la gente, cómo estaban sufriendo. No le importaba el sufrimiento que ellos tenían los pacientes. Ya había dicho yo que los propios doctores que habían allí se reían y contaban chistes entre ellos. Eran totalmente corruptos. Y mayormente, cuando le tenía que dar un medicamento a algún paciente, no se lo daban. Y lo que hacían era cometer faltas en su propio trabajo. Eran corruptores porque no cumplían con su trabajo para ayudar a la gente que viene al hospital, que mayormente se estaba muriendo por culpa de no tener los medicamentos correctos. Y esta era la única manera de que yo me pudiera adentrar en el campo espiritual. Yo todos los sitios que yo pasaba en la realidad físicamente podía saberlo todo. Después,
cuando me metí en el campo espiritual para saber todo lo que yo había experimentado en el mundo material. Entonces, mi psicólogo me había dicho a mí que de qué iba a servir toda esta experiencia que yo estaba contando a la gente. Yo simplemente lo que quería decir era lo que yo había experimentado en mi campo espiritual, lo que me habían enseñado los malditos demonios que hacían mucha gente totalmente pecadora, incluso que los propios pecadores, gente transgresora, no le importaban absolutamente nada ni nadie. Eran totalmente demonios, eran todos demonios. Lo que no sabía la gente es que yo era el elegido en el campo espiritual. Era el único creyente verdadero que podía percibir todo, absolutamente todo, para informar a la gente. Mayormente yo ya había dicho anteriormente que el mundo espiritual tiene que ver con el mundo material, ¿vale? Por eso es importante trabajar en la meditación profunda para, a través de la meditación, poder percibirlo todo lo que no vemos en el mundo material. ¿Vale? Eso es importante. Todos tenemos el lado material y espiritual. Y seguidamente, cuando había terminado de relatar todo lo que me había pasado en la meditación profunda, después había tenido otra experiencia divina, la realidad divina totalmente diferente. Y me sentía como era un ángel, la realidad enorme, que estaba volando. Era un ángel, siendo físicamente un hombre, era un ángel que estaba volando hacia arriba, hacia el universo, con unas alas totalmente grandes y elevadas. Y que en ese momento mi psicólogo me había dicho que podía percibir cuando estaba volando con las alas blancas. Yo le había dicho que por un momento, me había dicho que yo era inocente de todas las transgresiones que habían cumplido en el planeta Tierra. Eso es lo que yo podía percibir. Y que si la gente no quería ver más allá, cuando yo la realidad, todas estas experiencias me las había pasado basadas en el conocimiento perfecto de la meditación profunda de la fe, de todo lo que yo había estudiado anteriormente cuando había estudiado el Corán, lo que significan los demonios, cómo trabajan los demonios en la tierra para manipular a otros. Todo este conocimiento espiritual era totalmente organizado por todo el conocimiento que yo había tenido del Sagrado Corán. En el Sagrado Corán existe, y dice el mismo Allah, que todos los demonios existen, la realidad existen. Los ángeles existen, los demonios existen. Entonces, yo todo el conocimiento de la fe en mi campo de meditación profunda, todo era de acuerdo al Corán y la Sunna, de lo que yo había aprendido. O sea, mi fe era verdaderamente correcta, porque yo mismo era el que había estudiado y el que propio sabía perfectamente que en el campo de la meditación podíamos percibir la gente creyente todo lo que podíamos experimentar, incluso podíamos materializar a través de nuestra propia espiritualidad correctamente, espiritualidad correcta. O sea, todo lo que es explicado, todo lo que yo había informado, todo lo que yo había experimentado en mi campo espiritual era de acuerdo totalmente a la Sunna y el Corán sobre el tema de los jinn, de los demonios, y de aconsejar sobre todo a la gente, pecadores que tienen mayormente a un montón de demonios persiguiéndole calle abajo. Y que ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque rechazan la realidad, nunca han leído el Corán y no saben que ellos mismos, los pecadores, tienen demonios que le persiguen a todos lados, susurrándole y diciéndole que haga el mal. Entonces, para mí la meditación profunda era totalmente algo fuera de lo normal, porque yo ya había dicho que ya había trabajado demasiado en la elevación espiritual correctamente según los textos islámicos, ¿vale? Y la gente quería aprender el conocimiento perfecto y adecuado. Pero la gente ignorante del mal solamente tenían otro tipo de fe que era totalmente de acuerdo a los demonios. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere meditar y profundizarse en el campo espiritual, nosotros nos debemos de basar en una fe sólida, firme y verídica, ¿vale? No nos podemos basar en una espiritualidad, en un campo espiritual que sea totalmente contrario al Corán y a la Sunna. O sea,
La gente que no cumple y no lee el Corán tiene una creencia totalmente diferente en su campo espiritual. ¿Por qué? Porque mayormente adoran a los demonios, cometen pecados y siguen al Satanás. Pero nosotros, los que trabajamos en la meditación profunda y hemos leído el Corán, sabemos perfectamente que existen los demonios, los ángeles, los jinn, y que todo, la gente del mal nos tiene alrededor suya. Yo en el campo espiritual era totalmente una recopilación de lo que yo podía percibir y sentir en el campo material de lo que la gente no ve y que ellos tienen por culpa a los demonios por las transgresiones que cometen en la tierra. Y eso era todo. Porque el campo espiritual, cuando nosotros queremos trabajarlo, mis meditaciones profundas eran totalmente elevadas. Y yo mayormente en los rezos le pedía a Dios siempre, le pedía que me transmitiera, quería que me manejara a mí. Yo le pedía a Dios en las súplicas, en los rezos, en las meditaciones, que prescindiera de mí, que me utilizara aquí en la tierra, en la vida mundanal, para aconsejar a la gente, que es lo que podía transmitir a través de su propia divinidad y del campo espiritual a la gente que querían aprender el conocimiento verdadero sobre la fe correcta y sobre lo que nosotros podemos percibir aquí en la tierra, en la vida mundanal. Cuando mayormente la gente transgresora que hoy vemos en día entran en las tiendas y en apariencia ya he dicho que son totalmente diferentes, bueno, vamos a ver. Aparte de todo eso, sí, seguidamente la meditación profunda que yo había tenido, que era seguida, era totalmente parecida, y era cuando le había entrado yo mismo en el campo espiritual, habían entrado. Y esto lo explico sobre todo porque la gente entiende, tiene un poco de conocimiento sobre la realidad y sobre el campo espiritual que es aconsejable para todo el creyente, ¿vale? Ya había dicho que no solamente lo material es importante, sino también saber cómo está nuestro mundo espiritual, en nuestro entorno, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, para combatir incluso en la propia tierra. Y era el mejor medio y la mejor herramienta que nosotros podemos tener. Es como si fuera un tesoro, o sea. Y entonces ya voy, la meditación profunda que yo había tenido cuando yo me había adentrado en mi campo espiritual, ¿vale? En mi campo espiritual, seguidamente de los sucesos espirituales que había tenido en la hipnosis profunda durante más de media hora, había percibido también que entraba en una sala como de un cine, ¿vale? Porque eso parecía un cine. Y entonces había un montón de gente sentada en butacas, y toda la gente que habían sentada en butacas eran religiosos, todos eran religiosos. Pero eran religiosos con poca fe, eran religiosos que eran hipócritas, casi todo, yo creo que más, todo lo que podía percibir cuando había entrado allí, en mi campo espiritual, era que todos los que parecían creyentes eran totalmente todos hipócritas. Que cuando yo había entrado en medio para coger asiento, me había sentado con ellos, pero no porque quisiera estar con ellos, sino porque mi campo espiritual, sin yo querer estar ahí, estaba ahí. Y entonces cuando yo estaba sentado, podía percibir que toda la gente creyente, hipócrita, que eran hipócritas todos, eran peores que los sectarios, esos satánicos, yo me he dicho que me conocían a mí, que sabían perfectamente ellos que yo era el único real creyente. Y que me temían y todo, fíjense, me temían y todo en el campo espiritual. Porque mayormente ellos, cuando estábamos allí, ellos tenían miedo de los sucesos tan graves que estaban pasando en la actualidad. Pero yo no tenía miedo. Yo me acuerdo perfectamente en mi campo espiritual, esto es mi campo espiritual, que estaba yo así sentado, sin miedo. Y sabiendo perfectamente que todo más o menos era totalmente corrupto, gente mala. La realidad era gente que engañaban a otros. Parecían creyentes pero no lo eran. Y ellos habían desarrollado también su campo espiritual como yo, porque yo mismo a través del campo espiritual me comunicaba con ellos a través de energías. O sea, toda la gente que habían allí eran energías de otra gente. En la realidad eran energías que a mí me llegaban de otra gente y que yo las podía percibir de esta manera que yo estoy contando.
de lo que yo había sentido en mi campo espiritual. Y en el momento que yo estaba en las salas, había aparecido como un autobús volando, allí. La realidad, esto parece increíble, pero eso es lo que yo siento en el campo espiritual. Un gran autobús grande que se estaba estrellando allí en medio de todos nosotros, en el campo espiritual. Y yo estaba así mirándolo todo, diciendo y pensando, bueno, aquí en el campo espiritual no me puede, ese autobús no me puede a mí hacer nada, porque en el campo espiritual no es lo mismo que en la realidad. No es lo mismo que en la realidad que cualquier autobús, si no vas cruzando por la calle te puede atropellar y te puede matar, pero en el campo espiritual no puede ningún autobús matarte ni nada. Yo era consciente que en el campo espiritual no podía matarme y ellos, que tenían también el campo espiritual, pero muy poco engrandecido por la fe tan baja que tenían y por lo hipócritas que eran, ellos estaban acojonados y tenían miedo del autobús que había aparecido allí. Y yo recuerdo que estaba diciendo, ¿sabéis por qué vosotros? Esto es lo que yo estaba pensando en meditación, comunicándome con ellos a través de mi energía psíquica, en el campo espiritual. Yo le había dicho a ellos pensando, yo podía oírme, sentirme en mi campo psíquico. Todos los que habían allí, creyentes, hipócritas. Yo le había dicho, yo estaba pensando, ¿tenéis tanto miedo en el campo espiritual y creéis que un autobús en el campo espiritual os va a matar? Que tú no eran ignorantes, no habían llegado al conocimiento correcto. Ellos deberían de saber que en el campo espiritual ningún autobús ni nada puede matarlo, pero ellos tenían tanto miedo por todas las transgresiones y falsos que habían sido en la tierra, que le tenían miedo de la muerte. Eso era la realidad. Y yo recuerdo que estaba allí, sentado, y me estaba entrando un calor, y yo lo que había hecho era así. Me había quitado la chaqueta como vosotros veis aquí. Me había quedado aquí pensando. Y había dicho a ellos, vaya a seguir incumpliendo las leyes y normas verídicas del Sagrado Corán. Vaya a seguir manipulando a la gente y ser transgresores para que mayormente cualquier autobús que os pase en la realidad vaya a acabar con vosotros y vosotros vaya a acabar en el infierno por culpa de todos los pecados que habéis hecho. Porque mayormente eran gente que tenían miedo a morirse porque habían sido totalmente corruptos, que habían sido creyentes pero creyentes hipócritas y tenían miedo de ser muertos porque sabían perfectamente que iban a ir al mismo infierno por todas las transgresiones que habían hecho. Y yo no tenía ningún miedo. ¿Por qué? Porque yo ya había dicho que era el creyente verdadero, el que tenía la espiritualidad más que avanzada en el campo espiritual y que sabía perfectamente cómo enseñar a otra gente a que el campo espiritual pudiera desarrollar de manera correcta como yo lo había estudiado y como a mí me habían enseñado. Entonces, para la gente que quería aprender a profundizarse en el campo espiritual psíquico, porque todos tenemos demonios que nos siguen a todos los lados y mientras más falta tenemos, más demonios os están acechando a que seáis infelices y que caigáis el mal en la tierra. Esa es la realidad. Y a mí algunos me habían dicho, ¿y tú qué pasa? ¿Tú de dónde has salido? ¿Tú qué pasa? ¿Que tú no te vas a corregir? Y yo le he dicho, la única manera de que yo me tengo que corregir es con mi Señor, no con nadie, ni darle explicaciones a la gente, ni nadie, que los únicos que vamos a ser solos en la muerte, vamos a ser juzgados en separado. Punto, no hay otra. La gente quiere conocer la realidad. Yo era el único que mostraba la realidad a través de mi campo espiritual y psicológico. Y esto es lo que pasaba en la realidad en el campo espiritual a mucha gente, muchos médicos que eran corruptos, que engañan a la gente y maltratan a sus pacientes, incluso enfermas, para que ellos se desquiten. Que yo había dicho que el campo espiritual tiene toda relación con el mundo material, que podía recibir absolutamente todas las energías que a mí me llegaban de los mismos demonios.
ya fueran de otro país o de toda una generación de estudio en algún instituto, me llegaba todo a través de las meditaciones profundas, porque yo había dicho que yo había cumplido totalmente las herramientas, había leído el Corán y sabía perfectamente cómo se trabajaba en el mundo espiritual para saber lo que pasaba en la realidad. Y si la gente quería tener un conocimiento adecuado y perfecto, deberían de estudiar correctamente las enseñanzas a través de la espiritualidad divina correctamente. No basarnos en una espiritualidad falsa y adorar a malditos demonios que lo único que hacen es corrompernos y que nos sigan a todos los lados donde nosotros vayamos. Y a mí me tenían miedo. ¿Por qué? Porque era el único que conocía la realidad y ellos sabían la realidad y no querían aceptarla. Esa es la realidad. Y a mí me tenían miedo en el campo espiritual porque yo ya había dicho que yo había sido elegido.